Buenos días para todos, Dios les bendiga. Como pregunté, si ustedes miran el WhatsApp de esta mañana, ¿qué dice? ¿Cuál es la tierra prometida para usted? Esta bienaventuranza dice que el manso va a recibir por heredad una tierra. ¿Cuál sería la tierra prometida para usted? No todos a la vez. Uno por uno. ¿Cuál sería para ti la tierra prometida? El cielo. Cielo. No. ¿Sí? Pero ya la tenemos. ¿Ustedes creen que, yo sabía que, gracias por responder el cielo, ¿ustedes creen que nosotros ya tenemos el cielo como tierra prometida? ¿Quién cree que tiene el cielo como tierra prometida? El cielo de los cielos, el lugar donde está el paraíso, ¿cierto? Estamos hablando de eso. ¿Quién lo tiene ya? Yo. Todos, Dani. ¿quién queremos? ¿Tú lo tienes? ¿Por qué dudas? No, sí. Creen tener. Todos creemos en que allá vamos a llegar. Pero Pues eso es lo que nos enseñan, esa es la tierra prometida nuestra, o sea, si vamos a ser salvos es porque vamos a estar allá, o sea, el fin de todo es ese. Claro, el mundo espiritual nuestro es saber que vamos a llegar a esa tierra prometida que es el cielo, pero ya lo tenemos. ¿Quién nos lo dio? ¿Quién nos dio la tierra prometida? Jesús. Exacto, o sea, ya lo tenemos. ¿Usted cree en Jesús? Amén. ¿Ya la tiene? ¿O no? Yo ya la tengo. Estoy descuidando ¿de qué? De terminar el éxodo y poder entrar. Que no nos pase, que no me pase lo de quién, Moisés, ¿verdad? Ustedes como conocen la historia, ustedes como leen la palabra y leen el Antiguo Testamento saben muy bien de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería la otra tierra prometida? Porque se supone que el cielo ya lo tenemos, se supone, Cristo lo dio en la cruz, esa es la gracia. ¿Cuál sería la tierra prometida para usted en este momento? Ahora sí me estoy... ¿Un poco? ¡Ay! Mencionamos una tierra Una pista, prometida una pista. material o espiritual, la espiritual Es la Pues espiritual tierra, ya- sí, ya, sí, y si ya ya está. lo tenemos, Ya. y si ya no tenemos Sí. ese, pues ¿qué nos queda? Pues una material. Sí. ¿Cuál sería para ti? ¿Comprar casa? ¿O hay algo más? Estamos entendiendo como tierra prometida, ¿qué era lo que anhelaba el pueblo de Israel? Llegar a tomar posesión de esa tierra porque era la más anhelada, porque la tierra prometida es donde ¿qué? Donde Fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde lo iban a tener todo. Y si usted pensara algo en la tierra, ¿cuál sería su tierra prometida? ¿La casa? hay Un más poquito, más la allá. finca. La casa y la finca. Más allá, sí. Dani. Pero hablando en qué ámbito. Por eso digo, Sí. si ya tenemos el espiritual, El cielo ya solo lo nos queda tenemos. uno material. Lo tenemos es que cuidar esa entrada, pero ya lo tenemos no porque lo hayamos ganado por mérito propio, sino porque Jesús lo ganó por nosotros. Entonces, partiendo de ese punto. Luego nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cuidando el entrar, cuidando el no perdernos en nuestro camino, pero ya sabemos que tenemos una tierra que el Padre prometió para nosotros espiritual. Pero si yo le pregunto en su mundo espiritual, aquí en la tierra, ¿cuál sería esa tierra prometida en su mundo espiritual aquí en la tierra? En el mundo espiritual. Para mí es en el mundo espiritual. Si usted la quiere en el mundo terrenal, pues Entonces no. díganos las. Un ministerio. No, Sí. no. ¿Cuál? El ministerio o la obra. ¿Qué? Es muy general. ¿El ministerio de quién? ¿El mío, el tuyo, el de Dani? Bueno, ¿De sí, quién? de llevar la palabra. No, hablo personal, entonces un ministerio. Ah, ¿cuál es tu tierra espiritual? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál sería? No, es enseñar la palabra. O sea, Lo bonito que es ir a la palabra y cada vez que hay algo, nosotros mismos preguntamos. Eso significa no pasar por alto la palabra. Yo la envié esta mañana para saber quién la había leído y que hoy todos me iban a responder, sí, yo ya tengo mi tierra prometida. Solo confirmo que ninguno leyó.
Solo confirmo que no. Pero hay una tierra prometida que cada uno de nosotros anhelamos ahí. Yuli, Pienso que ser feliz. La no felicidad. eres feliz con Jorge, ¿por qué la haces No. feliz? Más Ella siempre habla feliz. Ay, ustedes tienen un problema serio. Ahí hay un problema serio. Yuli siempre habla buscando la felicidad. No, mentiras. ¿Tú? ¿Yo? Sí. La tierra prometida. Es la tierra prometida espiritual. Para ti. O terrenal, no importa. ¿Cuál sería tu tierra prometida? Porque es que la del cielo la tenemos clara, ¿o no? Sí, esa ya. Por eso no nombro el cielo. Ay, no, pues tan fácil, todos me dicen llegar al cielo. Entonces todos ganamos. Linda. No sé, yo creo que en ese momento mi tierra prometida sería ver a Joshua bien. O sea, ver a Joshua es mi tierra en este momento, es mi tierra Está mal. A ver, aclara. pues a nivel espiritual. Esa es tu tierra prometida. Bien. La tienes clara, estás entendiendo. Mira, que no estás tan cerrada como pareces. Ah, no mentiras. Entonces, ¿cuál es tu tierra prometida? Entonces, ¿qué Paola? Teniendo en cuenta lo de Linda, que Paola. Sí. Hay una tierra prometida para cada uno. Puede ser espiritual o terrenal. ¿Cuál es? Doctor, La mía es estar, seguir yo- atendiendo muchos bebés y no, sanarlos, yo ¿no? creo que estar en gracia de Dios para estar bien con mi familia. Estar siempre metido y estar siempre guiado por Él. Bien, bien. Sí, sí se están dando cuenta para andar a la tierra prometida. Ve este par, sirvió la oración. ¿Esta es qué? Ahora sí, Sí. ¿cuál es? Que las dos hermanitas y las dos mamás estén en comunión. ¿Cuáles tus hermanitas? Pues las dos hermanitas y las dos hijas mamás. Y dos mamás. Ay, no entendí. Yo tengo dos Ay, hijas. ¿Tú tienes con dos hijas? Mamás diferentes. Ah, perdóname, no, es que no conozco tu vida privada. Yo de qué está hablando. Ya, que estén en. Comunión, que se respeten, que se respeten. ¿Y si es posible? Sí, claro. Claro. ¿Y tienes que hacer algo para eso tú? Sí, claro. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida? Caminar. Avanzar, caminar. Sacrificio. Bueno, Entender. los que pudieron Ya. entrar, Voltear y voltear y voltear. creer, Lo que pasa es que ellos Confiar. tuvieron ¿Qué que hizo hacer el la pueblo de parte Israel para aparte. poder entrar? Ellos tenían que creer que iban a ir a su Sí. tierra y segundo Tener fe. caminar en eso, ir enfocados en eso y no dejando de creer en Dios. Obviamente pasaron mil cosas. Dejar Y de todos ser entraron. tercos. No, no, todos entraron. Ah, ¿qué hicieron los que entraron? Creer. Creer. Pues se apoderaron de Dudar. ella y se establecieron. Ustedes mismos están respondiendo para su tierra prometida. ¿Qué vas a hacer para tu tierra prometida? ¿Qué tienes que hacer para tu tierra prometida? Orar, caminar y creer. Con Él. Claro. Tú, Pues yo he estado mucho, mucho. Tienes que hacer mucho para que esa tierra prometida anhelada se cumpla en todas las áreas, espiritual, física, psicológica. Tú eres muy pilo. Mira, tienes 5 dedos de frente, Dios no, como 6. Mira, eres repilo. 6. Eres repilo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer para que la tierra prometida se haga realidad. ¿Se están dando cuenta para dónde vamos con la tierra prometida? ¿Cuál es tu tierra prometida? Yo no creo que sea ser feliz. Hay más. ¿Cuál es? Como que nosotros como familia siempre estemos como unidos y con el Señor. ¿Y qué tienes que hacer para entrar a esa tierra prometida? ¿Estás haciendo? Sí, pero ¿Lo me estás hace- haciendo? ¿Cuál es tu tierra prometida? Ahora sí. Y llevaré al conocimiento del Señor a mi familia. Eso es espiritual. Ya estás caminando sobre eso. Es tu tierra espiritual. Y si estás caminando sobre ella, ¿y qué estás haciendo? No, de aquí en adelante va a caminar. Está estancado en el desierto del Negev. ¿Sí? Ah, bueno. Don Álvaro ya entendió la tierra prometida. ¿Cuál es? ¿Todavía sigue siendo la casa de la finca?
Juárez. No, sí siempre he tenido muchas metas. Pero tu tierra prometida. ¿Tú conoces parte de la historia? Sí, creo que sí. Sí, claro, siempre uno voy hacia ese lado. Sí. Y para llegar a ese lado, entonces, ¿qué hago? Orar, orar, orar y acompañarme de Jesús. Sí. Y de pronto me va dando la vuelta. Entonces, pues, yo pensaría en este momento, Te va dando la vuelta a Jesús. ¿sí? Claro. De pronto yo voy para allá y él me dice, y él dice, oro y voy con él. Y él me dice, no, es que su tierra es por allí. Ay, qué bien. Entonces, pues en este momento yo no puedo, yo tengo mis metas, Sí. pero yo no puedo... Ya el Señor te las estará cambiando. Es factible. Pues sí. Es factible. ¿Por qué? Porque eso hizo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el plan de Dios tenía que cumplirse, el propósito de Dios, y segundo, porque Dios conocía el corazón del pueblo de Israel y tenía que llevarlos, les iba a entregar la tierra prometida, pero dijo, a todos, no. El que no creyó, no va a tener la tierra prometida, así de simple. El que cree va a tener la tierra prometida, ¿cuál es? ¿La península o qué? ¿En qué? Ay. Estoy corto No, todos de te están pensamiento. mirando, ¿no? No, estoy corto de mente. Es que hay una... ¿Que el Señor te haga inteligente? Sí, Bueno. no, pues... No, Pues, que me dé el discernimiento. Estás caminando para eso, estás estudiando, haciendo trabajos para que tu mente se active, pues como es para que seas inteligente en la tierra. No, pues lo que pasa es que lo de los hijos me ha avanzado mucho. Es decir, me ha avanzado, Sí, ya tienes ya tengo 3. Entonces, digamos que tengo una responsabilidad de llevarlos a ellos hacia la tierra, hacia un lugar mejor. No estoy hablando de un lugar físico, sino el poder sacarlos adelante. Que por momentos he visto o he dicho, uy, me quedo grande. Entonces a veces veo que no puedo, nada, no, pues es duro. Pues nosotros pudimos Siempre con 3. Eran otros tiempos, eran otras situaciones. Pienso siempre uno como padre, y estamos hablando de económicamente, o sea, materialmente, Sí. y parte espiritual, y es una condición natural a todo ser humano, ver a sus hijos muy bien, económica y espiritualmente, porque nadie quiere ver un hijo estrellado en el vicio, o todos los padres, absolutamente todos, llamémonos los que estamos en Cristo y los que no, queremos eso para nuestros hijos. No pienso que en este momento no puede ser su tierra prometida esa, porque eso lo tenemos todos en nuestra condición natural de seres humanos. En la económica, la espiritual sí, de Sí, llevarlos a la tierra sí. prometida, de que sigan el camino que papá él les está guiando, esa es la tierra prometida. Ajá. Y estás trabajando en pro de eso. Sí, claro. Pero tú sabes que no puedes desmayar como Moisés, ¿no? No. O- No, pero pues es normal como que quién, uno se sienta como los otros. cansado, que se sienta... Pero toca coger la vara sí, obvio. y seguir. Y lo que Jackie decía esta mañana es súper, para ese plan, me parece súper espectacular lo que hacía ella por el par de medias. Bueno, ahora hermano, Claro. dale. Es súper, Claro. o sea, ahí es, marca muchísimo. Y no creas, cada situación que yo vivo a diario, el Señor la trae para mi vida para recordarme algo especial. Lo de Joshua. Joshua no le pide a Linda casi nada y a Leo menos. Nunca Y le me ve da. a mí y todo me lo pide. Y yo Porque le digo, ellos ¿por qué me nunca le pides dan. a mí todo? Me dice, porque tú siempre andas con plata. Le digo, es Por que eso mi- le digo, porque ellos nunca le dan. Es que no. Uno le pide lo que tiene. Es que donde yo guardo la plata es un monedero chiquito. Entonces yo utilizo la psicología inversa. Entonces como es chiquito, yo ato ahí la plata, eso se ve ese Así monedero es, así. efectivamente. Y todos creen que usted ¿cómo tiene plata? No, es que el monedero es chiquito. Pero eso hace ver que yo tengo mucha plata, eso es psicología, ¿verdad? Si yo utilizo se ve la billetera con 2 billetes, pues me voy a ver muy pobre. Entonces toca y es que, utilizarlo. y es que todos los abuelos son como alcahuetas, entonces no, eso no. Y yo me pedí esta semana un carro, no sé qué vio,
Sí, un carro me pidió esos grandes, y yo, me dijo, Jackie, ¿me compras esto? Le dije, tienes que orarle a papá Dios, y era lo que yo les compartí esta mañana. Súper, sí. No sé si Linda se acuerda cuando llegaban esas semanas, yo decía que Linda, ¿qué fue lo que dije? Que era muy chiquita. Pero muy pequeñita. Y que así, pues ellos veían, Paola y Cristian, que llevamos un par de medias porque orábamos por el par de medias del colegio. Y llegábamos y ellos felices y nos daban un beso y ese Cristian y Paola guardaban y Paola que siempre es muy Valeria, ¿no? Ella guardaba sus mediecitas, ni le quitaba el tiquete hasta el día que se las fuera a poner. Y Linda estaba muy chiquita y para ella, eso les creció a ellos en fe, pero Linda era muy chiquita. Entonces Linda no creció mucho en fe, no lo manejaba muy bien, no sabía o no más. ¿Te acuerdas? O si, no te acuerdas. ¿Tú estabas? Por todo se oraba. Yo quería un dulce. Ay, tienes que orar a papá. Muy bien, miren que no era mentira. Pedían una chocolatina en la calle, Sí. pero nosotros teníamos 3 hijos, ni para una chocolatina había, ¿verdad? Decíamos, ay, si compramos la chocolatina, falta para las 2 libras de papa. ¿Sí? Y si compramos una, ¿cómo hacíamos? A veces sí, la que venía de 3. Llegó un tiempo que fue tanto lo que inculcaron, obviamente en mis hermanos, que una vez ellos estaban pasando por una situación económica muy dura y con Paola dijimos, escuchamos un testimonio de unas puertorriqueñas que metieron 2 bolsas debajo de la cama, oraron y las bolsas aparecieron con plata. Ay, sí, ay, que se Nosotros con Paola metimos la bolsa debajo de la cama y oramos todas las noches. Dios llenó la esa para darle a mis papás, Dios llenó las bolsas. Ay, tan divino. Cuando ella nos contó y sacan las bolsas vacías, y yo, ay, no importa, Dios con cada uno obra diferente, pero eso no nos quita nuestra fe. ¿Cuál es tu tierra prometida? Pues depende. Es que, bueno, llegué. Dani, dos, ¿cuál es tu tierra prometida? O sea, la que voy a llegar a ver, la que quiero ver. La que vamos a llegar a ver ya está, prometido. ¿Qué tengo que hacer como el pueblo de Israel? Cuidar de entrar a la tierra, de poseerla, darle gracias a Dios y disfrutarla. Pero tengo que cuidar aquí en de Egipto a Canaán. Ustedes van a ver esa clase en el seminario que lo van a entender. Mientras yo voy de Egipto a Canaán, que nuestro Canaán espiritual es estar en la presencia del Señor, aquí yo tengo que cuidar mi caminar aquí. Pero mientras yo tengo una tierra prometida espiritual aquí, o no, porque por ejemplo yo estaba pensando, ¿cuál es mi tierra prometida? No, pues mi tierra prometida es estar sentada con el Señor. O sea, digamos que esa es mi, o sea, hacia todos. allá. Sí, claro. Pues no sé si el de todos, sí. Pero estamos hablando del camino, ¿sí? El camino, bien. Poder llevar muchas almas a Cristo. ¿Saben cuál es mi tierra prometida? United States. No, esa ya la va a ver. ¿Cuál es mi tierra prometida? ¿Querías saberla? No, pues para darnos una luz. Es nuestro faro, nuestra guía. Oh, mi tierra prometida son ustedes. Esa es mi tierra prometida. Que en ustedes haya fruto. Cuando yo colocaba y cuando leía esta mañana eso, yo le decía, Señor, ¿cuál es mi tierra prometida? Y la mandé a otro grupo que tengo. Y cada uno de ellos respondió, una pastora me respondió. Y claro, respondió que mis hijos prediquen el reino, tengan el reino. Y yo sí. Pero yo siento algo más que eso. Es nuestro deber. Es Mateo 28, nuestro deber. Pero mi tierra prometida son ustedes. Cuando yo entro a disfrutar ese Canaán espiritual en el camino antes de llegar a lo que yo tengo que cuidar, son ustedes. Que ustedes den fruto. Que den fruto al 30, al 60 y al 100. Lo que tú dices, llevar almas a Cristo, predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, pero especialmente usar la autoridad que les fue delegada. Usar la autoridad que les fue delegada. Esa es mi tierra prometida. ¿Cuál otra? Tener casa, tener carro, viajar. Eso son añadiduras en la tierra. O sea, eso es como el pueblo de Israel, que el Señor les dio el agua del manantial, de la roca y las codornices para comer y el maná. Esto fue la añadidura. Pero en sí, ¿cuál es? Ustedes son mi tierra prometida. ¿Y qué estoy haciendo para que eso se haga realidad? Y eso nos lleva al texto de hoy. Yo no sé si todo quedó grabado. A mí
se me dificulta el tema de la grabación por eso. Yo me olvido del tema de las cámaras y sigo a lo que voy. Entonces vamos a leer el texto de hoy. ¿Cuál es? Tengo mucho para ver, pero bueno, Mateo 28, 19, 20, perdón. Y le quedan 13 minutos. ¿Me quedan 13 minutos? Sí. No. 19. Mateo 28. 19, 20. Es que hoy se comenzó tarde, se arregló tarde, todo fue tarde. La gran comisión. Vamos a leerlo desde el versículo 16. ¿Todos tienen Reina Valera? Sí. Amén. Vamos a leerlos a una sola voz. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque solo queremos que nos hables, nos ministres a través de tu palabra. Señor, que nos ayudes a cuidar ese caminar de ese Egipto a Canaán, a esa tierra prometida, que nosotros sabemos que tenemos, no porque no lo hayamos ganado, solamente por tu misericordia y el derecho de ser tus hijos, aceptos en el amado, coherederos, Señor. Pero que en este caminar podamos tener una tierra prometida que conquistar, que conquistemos, que seamos triunfadores, hombres y mujeres de éxito en el mundo espiritual. Ayúdanos, y no para nuestra gloria, y no para nuestra honra, sino para ti, Señor, para levantar tu nombre en alto. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Ustedes creen que uno puede llegar a convertirse en un falso profeta? ¿O puede llegar a ser un profeta falso? Claro. Sí, total. Muy fácil. Un profeta falso. ¿Cuándo? Cuando me desvío de la palabra, de la sana no depende del doctrina. Espíritu Santo. Sí. Pero hay gente que predica la palabra y es falso profeta. ¿Qué pasó ahí? No, por eso, cuando se desvía de la sana doctrina. O sea, porque ¿Qué puedo es la tomar, sana doctrina? llevar el conocimiento de la verdad de la ¿Qué es, palabra, perdón, ¿qué es la sana doctrina? lo que Cristo enseñaba, ¿Qué? el Evangelio, ¿Qué? la palabra, ¿Qué? el perdón de pecados y la vida eterna, todo a través de él, pero me refiero porque pueden haber muchos conocedores de la palabra, pero a través de ese conocimiento llevar a la gente a tergiversar el mensaje para buscar un propósito. Y podamos y nos podemos desviar sin darnos cuenta, ¿cierto? No, de pronto, ¿será que todos los falsos profetas que conocemos son conscientes que están predicando un evangelio errado? No. Habrán unos que sí, habrán unos que sí, habrán otros que Claro, que no. ellos están predicando porque ellos creen que lo que están diciendo es verdad o no. Hay unos que son conscientes de que están, Están están manipulando. manipulando, y hay otros Por falta de que han conocimiento. que han caído en su propia mentira, En su propio juicio. despacito. O sea, yo entiendo eso, el engaño de Satanás, yo lo comparo con las cosas chiviadas. Es decir, de unos tenis originales y unos tenis chiviados, pero de muy alta calidad. Son casi idénticos. Solo un conocedor dice, uy, por ejemplo, don Álvaro puede decir a ojo, uy, esa marquilla es falsa. Pero aparentemente, son pequeñas O cosas. sea que aquí no podemos, o sea que aquí, ojo, no vayan a usar tenis falsos porque aquí Don Álvaro se da cuenta. Don Álvaro. Entonces don Álvaro tiene responsabilidad o nos da tenis de buena calidad toda. Claro. Bueno, bien la comparación. Y el predicador termina creyendo que ese otro evangelio lo dice esto es. Lo ve muy parecido, lo ve
o sea que yo puedo, gracias por la comparación, miremos lo de los tenis, yo puedo tener los tenis originales y los tenis chiviados como la palabra y el mandamiento. ¿Cuál es la diferencia? El mandamiento lo tengo que cumplir yo y la palabra ya se ha cumplido. El discernimiento, el conocimiento. Pero estás preguntando cuál es la diferencia entre qué, entre el mandamiento y la ley. Aquí tenemos los tenis originales y aquí los chiviados. Aquí tenemos la palabra y el mandamiento, o la palabra y el mandamiento. ¿En qué se diferencia? Pues por supuesto que el evangelio es lo que nos da la gracia, no porque el mandamiento haya dejado de ser, sino porque el evangelio nos dice cumplan el mandamiento, pero además, tranquilos, yo les voy a dar la gracia si fallan. No sé, No, yo pienso que si un pastor se desvía, muchísimas veces puede no ser culpa de él. Yo más bien le atribuiría de pronto a falta de oración y discernimiento del Espíritu en lo que realmente la palabra quiere decir. Ahí es donde podría de pronto un pastor, yo no digo pecar, sino errar en la enseñanza. Porque ayer, por ejemplo, Daisy me preguntaba sobre los mormones. Y es un señor que recibe una revelación de un ángel Moroni, recibe una revelación de una reescritura de la Biblia. O sea, de volver como a hacer otra escritura. Él en su interior, él cree que eso está bien. Sí, Para él no quiere hacer maldad. Él dice, yo recibí una revelación, que ¿dónde está la falla de él? Pues que no hay otro evangelio, que no hay otra palabra. Entonces, él en su concepto dice, y los que lo siguen están también en lo mismo. Pero perdón, cuando sí tiene culpa, claro. No estoy diciendo que no tenga culpa, estoy diciendo que él cree que está bien. Que él cree que Pero esa es la respuesta. Él cree que está bien, ¿por qué? Porque aparte de que se apartó de la palabra, creyó otra palabra que vino cuando la misma palabra que leemos nos dice que si viniera, ¿qué? Un ángel del cielo. No le creamos. Exacto. Y a él se le apareció un ángel sopese, ¿no? Pero la palabra dice que no. Pero si no lee la palabra, pero si no entiende la revelación de la palabra, ¿dónde cayó? No, está bien, no, yo no estoy diciendo que no, está bien tu apreciación. Pero mira, a muchos les pasa y les está pasando. Claro, ese es uno de los errores. Perdón, pastor, ¿nos puede explicar entonces el ejemplo del mandamiento? Sí, porque no lo entendí yo tampoco. Bien, ¿sabes, señor? ¿Qué? La pregunta que No, es que no entiendo la comparación con el ejemplo. Ah, no, esta no está, esta es de Corea. Si yo miro que una es la palabra y la otra es el mandamiento y a mí me preguntan, ¿será que yo me puedo desviar? ¿O será que hay algo diferente entre la palabra y el mandamiento? ¿Acaso no es lo mismo? Tú dijiste de una, sí, o sea, ¿hay una diferencia? Sí, dijiste sí, de una. ¿Cuál? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre la palabra y el mandamiento? Profe. La palabra de Dios es cuando yo la leo. ¿Ustedes leen la palabra? ¿Qué pasa después de leerla? Se interioriza. Se comprende, ¿Verdad? se analiza, se comprende. ¿Ah? Me quedan muchas dudas. Claro, porque uno no la sabe. Sí, No sé dónde lo lleva. sí. O sea, la leo y ya. Cuando yo tomo la palabra y la leo y ya. El leo. O sea, yo... No la leo. Yo por favor. El leo. Yo leo la palabra y a mí me quedan muchas dudas porque no tengo mucho conocimiento sobre la palabra. Claro, ¿Sí? claro. Pero yo sé que los mandamientos yo tengo que cumplirlos. Es algo que nos dio Dios para cumplir y la palabra nos la dio para... Gracias por el aporte. Ahora metiste otro. Nos enredaste. Claro, nos enredaste. ¿Por qué? ¿Por qué nos enredó Leo? Porque dice que Ay, el Dani, mandamiento tiene que cumplirse. no. Y la ¿Por qué? palabra también, ¿no? ¿Por qué nos enredó Leo? La palabra y el mandamiento. Y él nos mete los mandamientos, nos enredó, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra y el mandamiento y los mandamientos?
Que el mandamiento es solo uno. ¿Cuál? Muy bien. Esa me gusta. ¿Cuál es? Espera, porque... No es el que nos amemos unos como Él nos Pero ama. ese es- Perdónenme que sea tan guache, es que quiero que ustedes mismos empiecen a buscar en su espíritu y en lo que han aprendido y lo que quieren que es, de qué se trata, es cierto. La palabra me habla de palabra, de mandamiento, pero la palabra habla de mandamientos. Ay, ¿de qué está hablando? A ver, estoy entendiendo. ¿Cuál es la diferencia en que yo cojo la palabra, la leo y ya? Pero si yo encuentro el mandamiento, ¿qué? ¡Ay, lo cumplo! ¿Cuál? Los mandamientos. Pero estamos hablando del mandamiento y no los mandamientos. Hay una diferencia entre el mandamiento y los mandamientos. El mandamiento es creer en Jesús. Pues atrasando un poquito, entonces desde la introducción creería que los mandamientos, utilizando su ejemplo del principio, creo que los mandamientos es el propósito para llegar a la tierra prometida, pero una vez estando en la tierra prometida, el mandamiento surte un efecto. O sea, el mandamiento debe ser llevado a cabo. Muy tan inteligente, Dani. Siga. Muy bien. ¿Cómo lo desglosarías? No, porque entonces... Te le quito la predica. La espada. La espada que entonces me dio la predica. Cuando yo comparo lo que es la palabra y el mandamiento, sí hay una diferencia. Debe haberla. Y es lo que lamentablemente nos enseña hoy. Siempre se dice, lea la palabra. Y ya. ¿O no? Lea la palabra. Y usted como cristiano, ¿qué dice? Ya la leí. ¿O no? La estoy leyendo. Asisto a la iglesia, ofrendo, diezmo, canto, alabo. Ya, soy cristiano. Ya, le estoy cumpliendo al Señor. Ya, estoy bien espiritualmente. Pero cuando se me enseña de que una cosa es leer la palabra y otra cosa es cuando el mandamiento es que una orden. El mandamiento es que listo. Lea el versículo por el cual entramos en la palabra. Lo que yo decía hace 8 días con el emisario del Evangelio. El mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es la diferencia entre leer la palabra? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho desde que conocimos a Cristo con este versículo? Yo llevo 30 años en el Evangelio. Este versículo también a don Álvaro se lo enseñaron, yo creo, desde que conoció al Señor, ¿o no? Ese versículo, lo conoce, lo leyó, o sea, leyó la palabra. ¿Cuándo se vuelve mandamiento? Cuando se ejecuta. Ay, o sea que hay una diferencia entre leer la palabra y el mandamiento. Claro, la obediencia. Sí, ahora sí me estás entendiendo. Pero en este mandamiento, ¿qué hay? Mandamientos. Si yo leo la palabra y la leo, llegué a un paso. Está mirando la tierra de Egipto a Canaán. Canaán está allá. Y usted comenzó a caminar, leyó la palabra, pero no sigue, pero no avanza. Pero el Señor le dice, tiene que atravesar el río Jordán. ¿Sí o no? Y tiene que tomar la tierra del amorreo, del cananeo, del jebuseo y de todos los feos, para luego, ¿eso qué es? El mandamiento. Esa es la orden. Pero si no lo hacen, ¿van a llegar a la tierra prometida? No. Porque después de que conquisten todos esos pueblos alrededor, hacia allá está la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo les dure en la guerra, en tomar la posesión de ellos, en tomar su botín, motín? No sé cuánto. Pero hay que hacer algo que es la orden de Dios. O sea, que la orden es para quién. Si el mandamiento es una orden que es diferente a leer la palabra, el mandamiento, ¿a quién aprovecha? A ver, yo leo la palabra, ¿cierto? Entiendo ya lo que es un mandamiento, ¿verdad? Tomamos un ejemplo, un solo ejemplo, que es el versículo que tenemos hoy de base, Mateo 28. ¿A quién beneficia este mandamiento? Al que lo cumple. A la iglesia. O sea, es en pro de la iglesia.
en pro del cuerpo de Cristo. A los que llevan la palabra. Obvio, pues primero, A los que llevan la palabra. Man. primero a uno, Está pero conectado también hoy. Sí. ¿Pero por qué? Porque Sí, no, ellos sí. son los que hacen cumplir la palabra. O sea, si yo, para que yo tenga ese, o pueda llegar a la tierra prometida, tengo que cumplir la palabra que leo. Tengo que llevarle la palabra a los demás para que ellos la cumplan también. Antes de que sea de beneficio a ellos, tiene que ser de beneficio a la iglesia. a mi O sea, espíritu. primero a mí, claro. Claro. Primero a mi espíritu. Porque en la base que tenemos, piensa solo ahorita en la base que tenemos. ¿Qué nos beneficia? ¿Qué nos beneficia? Pues espiritualmente mucho. conocimiento, El tema de la coronas, potestad. ¿Cuál? Nómbreme un beneficio. Uno. coronas, para Otro beneficio. Eh, Siempre vida. piensa en los premios. Otro. la potestad, o sea, tomar la autoridad, ser consciente de la autoridad. Otro beneficio. Que Dios estará con nosotros. Otro beneficio. Contarte las bendiciones de ellos. Ser testigos. Linda, otro beneficio. Sí, Pero a mí el beneficio más grande es que me va a quitar la duda de no creer y no poder llevar la palabra. Oye, qué bien. ¿Por qué? Porque sé que puedo ser apóstol y puedo llevar la palabra a los demás. Ustedes saben lo que están respondiendo, ¿cierto? Yo soy libre, yo solo pregunto, pero yo soy libre ante Dios de sus respuestas. Ustedes saben lo que están respondiendo. Por favor, repites la pregunta. ¿En qué me beneficia a mí ya sabemos, partimos del punto que el mandamiento es una orden. ¿Y en qué le beneficia a mi espíritu? Que mi espíritu sea resucitado. O sea, avivado más bien. Partiendo del versículo. Partimos de este versículo. De Mateo. Sí. Partiendo de que estamos en el camino derecho ¿a dónde? A la tierra prometida. La obediencia a su palabra. Ay, le iba a decir que me faltaba una palabra. ¿Qué me vuelve? Obediente. ¿Perdón? Obediente. Me vuelve obediente haciendo, con base a este versículo, ¿qué? Su obra. Si la palabra yo no la tomo, mira, a mí no me importa si me quedo en la introducción o no. Si la palabra que usted toma todos los días y la lee, usted no la toma como que hoy yo leí la palabra y ya, sino que la palabra que usted toma, como Mateo 28, 16 al 20, especialmente 19 y 20, la toma como es un mandamiento que beneficia a su espíritu. Debe traer a su espíritu, wow, debe revolucionar a su espíritu, wow. Y entonces, para que esa palabra, alguien dijo que Interioricemos. la interiorice, ¿cómo la interiorizo? Primeramente en mí. La creo, la obedezco, que Él le dijo al Señor al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Tienen que tomar los pueblos que están al lado del amorreo, se los nombró, que todo les dio las directrices, ellos lo hicieron. Los que creyeron entraron a la tierra prometida. Yo les pregunté esta mañana, ¿cuál es su tierra prometida? Cada uno la nombró como la entendió, como la quiere, como la quiso. Dani me decía lo de los bebés. Claro, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a la palabra. Pero si yo obedecer, ¿cuál es la palabra que implica obedecer? ¿Yo cómo sé que obedecí la palabra? La puse por obra. Si yo no pongo la palabra por obra, fue un mandamiento que leí, punto, y se quedó ahí. ¿Sí o no? Cuando yo sé que esa palabra yo la recibí como un mandamiento y que la obedezco. Ustedes son papás. Cuando a los hijos le decimos ¿qué? Va conduciendo Daisy y don Álvaro está ahí en el carro y ella conduciendo. Hija, que voltees a la izquierda y ella te voltea a la derecha. Nos desvía del camino. Yo con Linda tenía el problema. Iba en el carro y como Linda a la derecha, Linda a la izquierda.
Entonces íbamos a algún lugar y yo le decía, guíame, ¿por dónde es? Mami, a la derecha, a la derecha. Y me hacía así. Y yo por el espejo la miraba, a la derecha, mami. Y yo, en segundos, usted sabe que usted está conduciendo y nadie le puede decir en segundo lo que, porque te enreda la pita y tú, y yo, ¿cuál derecha? Y ya, y empezaron a pitarme, o sea, decídase. Y yo con las luces, le dije, no me vuelva, cierre la boca y dentro deme la directriz con la mano. Porque, o sea, a la derecha, mamá, a la derecha. Juan 12, 49 y 50. Vamos a la derecha. Juan 12, 49 y 50. Y 6, 68. ¿Cuándo se? 49 y 50 y 6, 68. Bueno, sin ponerse bravo. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. Perdón, Juan, léelo bien. Juan, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Nuevamente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, ¿qué? Mandamiento, lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién ha sido y debe ser nuestro punto de referencia? Nuestro referente a seguir, el Señor Jesús. ¿Él habló por su propia cuenta? No. Él dio el mandamiento que el Padre le dio. ¿Y Jesús actuó en el mandamiento? Sí. ¿Jesús obedeció? Sí. ¿Jesús caminó en esta tierra como? ¿Como Dios? Como un hombre. Humanamente, en su carne. El verbo se hizo carne. Pero Él caminó en esta tierra en obediencia y sujeción ¿a quién? A su Padre. O sea, ¿quién nos está dando el punto de referencia con respecto a cómo nosotros nos acercamos a la Biblia? Aquí simplemente es cómo nos acercamos a la Biblia. Eso no responde porque hay tanto falso Profeta. Porque es que el falso profeta no es que de pronto comienzan y quiere ser falso profeta. Nadie dice, no, voy a coger, bueno, yo creo que hay hombres malos que de pronto sí lo hagan, ¿cierto? Sí. Pero hay otros que se han desviado sin darse cuenta. ¿Qué quiere hoy Dios con la palabra? Que nosotros no llegásemos a ser falsos profetas sin darnos cuenta. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Cuando nos acercamos a la palabra solamente como palabra y no nos damos cuenta que simplemente la palabra es una orden, un mandamiento que debe ser interiorizada por nuestro espíritu, que es lo que nos beneficia para salir ¿de qué? De ser llamados. Si esa duda se refiere a ¿qué? A ser llamados. Yo tengo un llamado, ¿yo dudo del llamado? ¿Tú dudas del llamado? No. No, todos somos llamados ¿A qué? a cumplir la palabra, ¿Cuál? Para predicar el Evangelio. el evangelio. ¿Cuál? Bien, ¿cuál? Sí. Pero me gusta que tengas claro el concepto. Es muy bueno decir a cumplir la palabra. ¿Cuál? De lo general a lo puntual. ¿Cuál llamado? ¿Cuál llamado? ¿Cuál llamado? Mateo 28. Mateo 28, bien, Mateo 28, 19. Esa es la puntualidad nuestra. Yo lo tengo que tener claro y ahí es donde se vuelve real. 6:68. ¿Qué? ¿Qué? Juan 6:60. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué vamos nosotros a predicar? ¿Qué nos dijo el Señor en Mateo? ¿Cuál fue la orden de Mateo? Hacer discípulos. Hacer discípulos y Hay bautizándolos más. en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Llevarlos a que guarden la palabra. Enseñando. ¿Cuál palabra? El Evangelio. La palabra que tiene vida. ¿Ve por qué el falso profeta enseña mal? Porque el profeta falso no enseña la palabra que da vida, sino enseña ¿qué? Su propia palabra. Lo que a él le conviene, lo que necesita que la gente escuche. Ve porque nosotros tenemos que tener oídos espirituales agudizados y tener discernimiento. ¿Para qué? Para no correr tras el falso profeta que me diga a mí
lo que yo quiero escuchar. Cuando yo aprendo a llegar a Cristo, cuando yo aprendo a estar en su presencia, cuando yo aprendo a acercarme a la palabra como es un mandamiento, y hay alguien que enseña la palabra, yo agudizo mi oído. Y yo, ¿qué está hablando? Espera a ver, ¿está hablando a su conveniencia? ¿O me está hablando palabra que le dé vida a mi espíritu? Cuando usted va a salir a llevar la palabra a las naciones, a la ciudad, al barrio, a su trabajo, a la universidad, ¿cuál palabra va a hablar? La que le dé vida. La que lleve vida. Aunque le diga evangelio, tiene que tener vida. Porque yo puedo predicar un evangelio que no tenga vida. ¿O no? Claro. Entonces yo tengo que saber qué evangelio estoy predicando. ¿Y cuál es el evangelio que lleva vida? El de Jesús. ¿Cuál? Tú me lo diste. ¿Cuál? Mateo ¿Cuál? 28. Pero no, antes. Tú me... No, sí. También, ¿no? ¿Cuál? Pecados. ¿Cuál? El perdón de pecados y la vida eterna. Porque hoy muchos no vuelven a las iglesias que se han apartado o están en el pecado, ellos practicando el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del Diablo, ¿y por qué no vuelven a Dios? que son del diablo. Porque no se enseña el arrepentimiento, sino la condenación. Entonces, El perdón, el el perdón. el No se perdón de enseña el pecados. perdón. el perdón y el arrepentimiento. Entonces la gente no viene, no vuelve, no, yo estoy en la inmunda, estoy más que revolcado. Y no tengo perdón, y no tengo perdón. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Traer culpabilidad todo el tiempo, y te culpa, y te culpa, y te acusa, y te acusa. ¿No lo dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Que ¿Qué vino dijo? para matar, robar y destruir. No, pero él dijo algo de quién. ¿Quién es el acusador? El padre mentira. Él nos acusa, dice que hay uno que día y noche nos acusa de nuestro pecado todos los días. Y eso es lo que le impide al cristiano obedecer el mandamiento. Es lo que le impide al cristiano obedecer el mandamiento. Es muy similar a la enseñanza tuya. Cuando yo entiendo la palabra como mandamiento, la obedezco y punto, y le creo, y salgo de la duda, y creo que soy hijo de Dios, y creo que soy perdonado. ¿Cuándo no obedezco el mandamiento? Cuando no creo que haya recibido el perdón. Cuando sigo en mí laceración. ¿Se acuerda qué hacían los monjes? ¿Qué hacía Martín Lutero? Cuando su carne lo desesperaba. Se flagelaba. Claro. Y para él era tenaz porque porque tradujo Romanos, la carta a los Romanos. Romanos habla mucho de eso. Pero cuando yo entiendo, simplemente voy y cojo la palabra como mandamiento. Cuando la palabra tiene que ver conmigo es cuando produce vida. Es útil cuando la veo como una orden. Por eso es la santificación en nuestras vidas. Por eso es el perdón de pecados. Entonces yo mismo, cuando sé que yo le fallo a Dios todos los días, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Qué más? Recibir el perdón. ¿Y cómo se recibe el perdón? ¿Yo cómo sé que he sido perdonado? Bien. Porque creo en Cristo. ¿Cómo sé que he sido perdonado, Dani? Creyendo. Pues porque sí, igual. Porque ya no voy a sentir culpa. Es que corazón. recibir el Sí, perdón porque no implica tiene culpa. que yo no me siga Porque sí. condenando Me por eso. siento... Sí, no. Pero ¿por qué los cristianos no logran eso? Son cristianos, estoy hablando de la iglesia. Porque es menos presente la sangre de Cristo. No, pues el papel de Satanás. No, porque Se apartan es el de la tema de palabra. creer, igual la condenación todo el tiempo va a estar. Aunque yo diga, ya fui perdonada, en algún momento la condenación llega. Ahí es cuando yo tengo que creer que no, que yo ya fui perdonada. ¿Sí? ¿Y lo hacemos? ¿No? Nos falta fe. Yo como vivo una vida en santificación, entendiendo lo que es santificación. ¿Qué es santidad? Andar en falda, ¿cierto? No, Sí. no ponerme pantalón, es pecado. Y de ahí para adelante. Santificación es el proceso que yo llevo en este caminar de Egipto a Canaán, pero en la fe. Si yo no tengo fe, que Jesús es real. Es que hoy leí una frase de eso que usted está diciendo. Dice, Dios hoy nos llama a su gracia para contarnos de nuevo la historia de su gracia. Mañana hará lo mismo.
Es todos los días, pero yo tengo que hacerlo en fe. Yo me acerco a Él. El que crea que es perdonado, ¿qué debe hacer? Acercarse a Él para hallar el oportuno socorro y el perdón de pecados. Punto. El que crea. Si usted no cree que puede ser perdonado, no pierde el tiempo. No se acerque, porque ¿para qué? El que crea se acerca a Él, pide el perdón, se arrepiente y por fe recibe el perdón. Es que es por fe. ¿Cómo se llega de Egipto a Canaán? Nosotros. ¿Cómo llegamos a Canaán? Por fe. ¿Hay otra forma? ¿Hay otro camino de llegar a Canaán? No. Solamente es por fe. ¿Estamos viendo ese Canaán espiritual? ¿Estamos viendo el cielo? ¿Vemos el paraíso? ¿Usted lo ha visto? Cuénteme cómo es. Lo estamos haciendo en fe. De esa misma forma, yo tengo que acercarme a Dios, vivir una vida, y si la fallo, voy a Dios, perdóname, y en fe recibo su perdón. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya estoy terminando. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual recibimos nosotros debe tener provecho. Ahora sí, la última pregunta. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús cuando Él hablaba o predicaba o enseñaba el Evangelio? Porque fue un cambio de paradigma y de mensaje de su época. O sea, él trajo un mandamiento nuevo. Pero ellos no lo obedecieron. No, los judíos no obedecieron la palabra de Jesús. Porque era resistencia al cambio a una nueva palabra. Porque ellos pensaron que era palabra de hombre. Muy bien. Porque ellos nunca aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Simplemente para ellos la palabra que Jesús enseñaba era palabra de hombre. Jamás para el pueblo de Israel, para el pueblo judío fue mandamiento. Por eso dijo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, gracias a Dios, llegamos nosotros. Gracias a ese rechazo, llegamos nosotros. ¿Qué tenemos que examinarnos nosotros cada día que nos acercamos a la palabra? Cada día nos acercamos a la palabra y que debemos mirar. Señor, ¿yo cómo me acerco a tu palabra? ¿Como leí la palabra ya o es mandamiento? Independiente del versículo que usted lee. Cada vez que usted lee un versículo en la palabra, debe ser mandamiento a su espíritu. A su espíritu primeramente viene la fe. Usted cree y luego sale y lo imparte con fe. Punto. Mira, la vida de fe es sencilla en cierta manera de vivirla. Ustedes en todo el tiempo han dicho, y yo todos los domingos le pregunto lo mismo, me voy a ir, me voy a ausentar mes y medio, pero no van a estar solos. No van a estar solos. Ustedes saben que aquí tienen quien les predique la palabra. Aquí está Dani Samuel, está Paola, aún Elber, Daisy se están preparando para esta enseñanza de la palabra. No puede faltar. Pero ¿dónde se ve el fruto? Primeramente en mi vida. ¿Dónde debe verse el fruto? Primeramente en ustedes. Y tienen que salir a enseñar la palabra. ¿Ustedes creen que si yo no creyera que la palabra es un mandamiento que tiene fruto, yo le voy a pedir a David que invite un poco de gente que Dios nada que ver, en un país donde Dios nada que ver, para yo predicar el Evangelio? Yo no lo hago. A ver, ¿para que me echen piedra o se burlen? Yo no lo hago. ¿Por qué me atrevo a hacerlo? Y a donde me inviten. Me importa el país que sea. Me importa la denominación, la iglesia. Pero ¿por qué me atrevo? Por fe. Mi vida es por fe. Pero yo tuve que haber interiorizado esta palabra, yo la tuve que haber creído. Ella tuvo que haber sido un mandamiento. Ese Mateo es mandamiento y punto. A donde Él me lleve, yo simplemente predico el perdón de pecados. Porque si yo hago la pregunta y todos los domingos, ¿cuándo va a comenzar? ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes aquí están preparados para tener un grupo y comenzar a enseñar la palabra? Yo. ¿Qué te impide? Yo. Muy sincera, me gusta. ¿Qué te impide? Yo. ¿Tienes amigas? ¿Tienes amigos?
me dijo, llevaba 10 años viviendo en unión libre, tomó la decisión de casarse, como se dice, de arreglar las cosas delante de Dios. Dijo, no, yo no puedo seguir viviendo en unión libre, o me caso, y bueno, yo le dio y pudo casarse y todo el tema. Y dijo, 10 años perdidos. A ver, son 10 años que ella era líder, ella tomó todo el seminario de teología, el otro seminario, bueno, a la par muy conmigo, porque donde yo iba, yo la llevaba, mira este seminario, y se metía. Y 10 años donde dejó de tener el grupo en casa, y contactos, todos los que tú quieras. Es ejecutiva en ventas, es comercial, o sea, uno de comercial tiene mucho contacto. Y yo le decía, ¿y qué? Vas a tener lo que tú anhelas, tu apartamento, tu casa, tu buen sueldo, tienes todo. Pero ante Dios tú no eres nadie, eres solamente suyo. Le dije, no estás trabajando y te va a ser demandado porque no estás predicando el evangelio. Yo no tengo casa, carro, no soy ejecutiva, ni sueldo tengo. Pero a mí eso no me importa. A mí que me importa es lo que yo le tengo que presentar a Él. Yo no me puedo presentar a Dios con las manos vacías. No puedo, no debo, punto. Así solo, tú dijiste el premio de las coronas. Bueno, yo creo que a mí se llevará 2 o 3, a mí aunque se cambie en uno. Y ella lo entendió. ¿Y qué hizo? Dijo, no, ya no más. Es de determinación. Empezó a tomar nuevamente lo que es manejar el grupo, y ya las amigas de que ella le vende, las espero el sábado y pues las atrae, venga, y ofreció algo y tome, y comenzó el grupo y ya me dijo, no, ya, y no voy a echarme para atrás. ¿Están preparados para tener un grupo Belve? Claro. ¿Dani está preparado? Sí. Claro. Daisy también. Ustedes todavía no, están chiquitos, como tú dijiste. Me acerco a la palabra, claro, cada uno vamos en nuestro caminar. ¿Don Álvaro está preparado? Ah, bien. ¿Don Álvaro tiene contactos, señor comercial? Yo creo que usted no tiene casi contactos, usted casi no tiene amigos, usted no tiene cara de ser amiguero, usted no tiene cara de tener contactos, de tener familia, ¿sí o no? ¿Cómo nos vamos a acercar a la palabra de hoy en adelante? ¿Como palabra, ley de ella, o como un mandamiento? Si la palabra me dice, si usted encuentra un versículo que dice que, como bueno, en las bienaventuranzas, que el que es manso heredará la tierra, es una palabra de mandamiento. Ah, Señor, yo quiero heredar la tierra prometida. Voy a ser un hombre y una mujer que enseñable, corregible, mansa, humilde, para acercarme a Dios, punto. Ya, ese es un mandamiento, listo, ya, lo entronicé, ayúdame a practicarlo, punto. Sencillo, parece difícil, pero no es sencillo. Ah, tu palabra me dice que debo perdonar, listo, yo, los pacificadores, ¿qué? Otra bienaventuranza, los pacificadores, ¿qué? Serán llamados hijos de Dios. Señor, yo quiero ser llamada hija de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de pelear. ¿Por qué se ríen? Como que pelean mucho. Dejar de pelear. Yo les pelear. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de pelear. Hacerle caso a ¿Para la qué? esposa. Hacerle caso a la esposa. O al esposo. Tengo una pregunta. Y en el caso de los falsos profetas que dirigen masas, o sea, el que es malo reconoce que es malo y ya, pero el que cree que lo está haciendo bien en una vida en Cristo, ¿cuál es el fin? Dios es bueno y es misericordioso. Hay una clave para salir del error. Realmente, y yo lo digo y lo digo por experiencia, nosotros llevamos 30 años predicando el Evangelio, y con todo amor, y con toda sinceridad, y leíamos la palabra, pero cuando empezamos, y especialmente mi esposo me encantó el último tiempo que él decía, él empezó a sacar tiempos y horas de meterse en la palabra, no de tomar, por decir, de este predicador, o de este, o de libros seculares, meterse en la palabra. Llegó el momento de decir, oye, mire, estoy entendiendo que hay un espíritu acá, y cosas que Dios empezó a mostrarle, revelándole la profundidad de la palabra, porque Jeremías se cumple, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que pasa es que llega un momento en
profeta, que es un pastor o bueno, lo que sea, se conforma con la gracia que ya tiene, se conforma con la palabra que ya aprendió, sea por seminario o sea por dada por hombres, lo que sea, y se le olvida que tiene que ir a la revelación de la verdad. No clama, no gime, Señor, yo quiero la verdad, yo no quiero enseñar mal, yo quiero que tú me enseñes. Dios, ¿qué hace? Responde, y Dios responde. Y Dios lo guía, y Dios lo encamina. Y Señor, si yo prediqué mal, nosotros, Dani lleva con nosotros cuánto tiempo, y Dani sabe, nosotros predicamos a veces barrabasadas, ¿sí o no? Uy, porque yo un día Tato, no me acuerdo qué predicó, y Tato dijo, uy, perdóneme iglesia, yo prediqué esto por falta de investigar, y no era eso, perdóneme iglesia. A veces es involuntario, pero complementando la pregunta de Jorge, y él mencionó otra parte del error, y es las masas, o la gente que lo sigue. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, Jorge, escucha algo que predicó hoy la pastora o cualquiera de nosotros y dice, eso no es conforme a la Biblia. Entonces, estamos en la capacidad de decir, oye, sí, tienes razón, o no, mira, es que sí es por esto y esto. Porque lo que no hay excusa es para los que lo siguen a ellos. Dice, el pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Sí. Pero ¿por qué no conocen? Porque no leen la Biblia. Es decir, la responsabilidad de los que escuchamos es leer y comprobar que lo que dice el predicador es cierto. Si ella dice, hoy tienen que todas las mujeres mañana venir con rapada en la cabeza, y ustedes mueren, y lo creemos, ¿de quién es la culpa? Ella ya tiene una culpa, pero nosotros no somos disculpados por el error de ella. Exacto. El error es de nosotros de decirle, no señora, ¿dónde está? Y las masas van en busca de los profetas, ¿por qué? Lo que yo dije de un comienzo, porque es que ellos escuchan lo que quieren escuchar. Sí. Van a buscar, yo quiero que me diga el futuro. El profeta habla del pasado, presente y futuro. Yo quiero que me diga qué va a pasar con mi familia, con mi vida. Entonces van buscando esa palabra. ¿Es culpable este falso profeta? La masa que lo sigue. ¿Por qué está buscando si aquí la palabra dice cuál es mi futuro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, guíanos a tu verdad. ¿Cómo la terminó la frase? Pero entonces Sigue. O sea, o cumplo ahí, aún siguiendo una vida en Cristo con algún error, entonces tampoco hay paraíso. Perdón. Yo aprendí las cosas aquí, es blanco-negro, ¿cierto? Sí. Con él, sí. Entonces, la persona que ha sido falso profeta y sus seguidores tampoco entran en el paraíso. No se trata de entrar o no entrar. O llegar a la tierra prometida. Se trata, ¿cuál fue la palabra falsa que ellos creyeron? De eso se trata. ¿Qué fue lo que predicó ese falso profeta? Se trata, ¿él predicó de la vida eterna? Ahí es donde está el error, o la forma de seguir a Cristo. Porque puede que el falso profeta haya predicado y lo hacen, que la verdad es Jesucristo y que la forma de llegar al cielo es el Señor o no. Y los conocemos, ellos siempre predican eso. ¿Están errados ahí? No, está bien. ¿Dónde están errando? En las formas de llegar a esa tierra prometida. Le dicen, usted no llega a la tierra prometida solamente por fe, tiene que pagar indultos, tiene que pagar aquí, tiene que hacer esto, empiezan a ponerle atajos al pueblo. El falso profeta pone atajos de su conveniencia para que el pueblo llegue, o de pronto muera en el camino y no alcance. Es decir, por ejemplo, una secta dice Jesús no es Dios, Jesús es un ángel. Ese es el caso de los testigos de Jehová. Que Jesús era un ángel. Entonces, hay un predicador que hace eso. Hay otros escuchas. El predicador ya tiene su premio. Falso. Se va a condenar. Él sí. O sea, perdón, gracias. Los testigos de Jehová sí. Pero, ¿cuál es el papel de los escuchas? Oiga, pero si en Hebreos dice que a cuál de los ángeles ha llamado su hijo. A ninguno. A ninguno. Entonces, la persona cree ciegamente lo que dice el predicador. Dice, sí, Jesús era un ángel, y se queda con la voz del predicador. Se condenó. Se condenó. Si la persona dice, no, un momentico, acá dice que a ninguno de los ángeles ha llamado hijo. Dice Hebreos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad que conocemos la verdad?
que si vemos a alguien que va por ese falso error y esa falsa enseñanza y falsa doctrina, no nos quedemos callados, sino le mostremos con Biblia. Mire, hermano, la verdad, por eso yo te decía, habla con un testigo de Jehová. Pero tengo que estar armado. Nosotros... No, claro, ellos no muy aceptan. bien armado. Muy bien, Claro. sí, pero si no lo aceptan, ¿qué hago? Me retiro. Es que por eso Vas la atrás. palabra también es muy clara cuando habla de que todo es responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar las escrituras. Claro. Es decir, la salvación es individual. Por supuesto, yo me congrego porque está el mandamiento de que nos debemos congregar. Pero yo no puedo no leer la palabra porque mi pastora ya la O lee. sea, a mí. No puedo hacer eso. Su pregunta iría a, si él es un falso profeta, ya automáticamente yo me condené. No. No, la respuesta es lo que digo, y sí, la salvación es individual. Tú podrías... Pero también Eso se depende podría saber. lo que predicó, porque yo conozco, entre comillas, si le puedo decir falsos profetas, en la forma de llegar a esa tierra prometida, mas ellos jamás niegan la divinidad ni la deidad de Jesús. No, ellos sí hablan del mismo Dios. Y la supuestamente. palabra me dice que yo tengo que creer en la A ver, divinidad, la deidad. Ahí los musulmanes creen en Alá. Alá es simplemente la traducción de Jehová. Alá está bien dicho. Sí. Perfecto. Pero ¿dónde está el error de ellos? Que no Jesús creen era un en el profeta. Hijo. Jesús No creen no que era el Jesús Hijo era de el Dios. Hijo de Dios. Jesús era un Ahí profeta. está. ¿Tienen un comportamiento ejemplar? ¿Son salvos? Sí, claro. ¿Pero son salvos? ¿Por No, ese comportamiento no. ejemplar? Y tienen una vida espectacular los musulmanes. No, son Estoy apartando los que ponen bombas, no estoy hablando de los que ponen bombas. Estoy hablando de los musulmanes reales. Como respetan a su mujer, la mujer la tienen en un estado, o sea, el respeto a los hijos, el leer la escritura, el congregarse, el orar 3 veces al día en De donde imitar. estén. Tienen una vida de imitar. Pero lástima. Pero no Eso creen no en el los Hijo de hace Dios. entrar al reino. Perdón, y creo Qué que triste. es importante, por ejemplo, porque claro, eso es una verdad que a nosotros dicen, uy, pero Dios es duro. Y quiero leer Romanos porque Romanos es muy claro en eso. Y dice Romanos capítulo 2 desde el versículo, bueno, pueden leer todo el 2, voy a leer desde los versículos 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Y mira, Conforme a mi mira lo que evangelio. pasó esta semana. Jorge, mira lo que pasó esta semana con el padre Linero. Dijo, oiga, yo quiero tener una mujer. ¿El de Barranquilla? Yo no quiero morir solo. El celibato no es un mandamiento. El celibato es un don dado a Pablo. No, el celibato fue un don a Pablo. Él tenía el don del celibato. Él podía ser abstemio. Él veía a una mujer y no sentía. Yo creo que hasta él mismo se lo impuso, ser feliz. con Sí, lo que sí, pero imponerle un dogma a una persona, ¿dónde dice la Biblia que no? Todo lo contrario. La Biblia dice, el que dirige la iglesia, que tenga su hogar, que tenga sus Sí, hijos. si mis ¿Sí? cálculos no me fallan y no me olvido, la Biblia dice que el que dirige la iglesia, si no puede contenerse, es mejor que se que no case. predique, que no tenga una iglesia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia católica? Entonces, los que lo escuchan siguen. Ah, no, es que no deben tener esposa. ¿Dónde lo dice? No lo dice la palabra. Si usted tiene el don, habrá sacerdotes que tengan el don del celibato. Pero imponerlo, pero imponérselo es hacerlo caer en pecado. Es hacer lo que está pasando. Que violen. Punto. Para terminar, querido Jorge, ¿todo el mundo se va a salvar? No, pues por esta respuesta. Con esta respuesta usted sí. No, pero está Juan. No, con esta. Pues lee Juan. Con esta. No, aquí está. No, y cada quien tiene la responsabilidad, o sea, El Señor, ¿qué quiere? ¿Dios qué quiere? Que ¿Qué todos dice nos Dios? salvemos. Que todos procedan al arrepentimiento y que el mundo conozca que Él es Dios y sea salvo por Él. Pero todos lo harán. No. ¿Cuántos se salvarán? ¿Qué dice la palabra? Que si el Señor no acortare los tiempos, aún los escogidos ni siquiera se salvarán. Por la maldad,
por la falsa palabra, por la falsa profecía, porque en el último tiempo, dice 1 y 2 de Timoteo, irán corriendo, tienen comezón de oír y correrán, y dicen, aquí está el Cristo, vamos, no, el Cristo está allí, vamos, y tienen comezón de oír. Ay, hoy vimos al profeta tal, y hoy vimos al tal, eso está haciendo hoy la iglesia, las ovejas se están saltando así, y nadie es dueño de ninguna oveja. Las ovejas van de lado a lado escuchando diferente palabra. Ah, aquí es bonita la alabanza, aquí me gusta el humo, aquí la luz, aquí el Como café. dijo alguien, allá se siente el Espíritu